va un poco la voz, entonces voy a usar el micrófono. El siguiente. Gracias. Bueno, este trabajo, este libro, es resultado de un proyecto que tiene este nombre larguísimo: efectos de los dispositivos heteroformativos y autoformativos en la adquisición de competencias básicas y la en fin, ustedes vean, ¿no? Porque bueno, este proyecto lo empezamos en 2003 y hicimos una parte del proyecto. Sacamos 2 libros anteriormente y ahora estamos haciendo una segunda parte del proyecto. Y de esa segunda parte del proyecto pues han surgido estos otros 2 libros que estamos presentando aquí. En los primeros libros, por favor, Rodrigo, la siguiente. En los primeros libros nos ocupamos de los dispositivos de formación docente. En estos libros revisamos los resultados o los efectos de los dispositivos heteroformativos y autoformativos. Y aquí, a grandes rasgos y de manera muy breve, podemos ver que los dispositivos, entre más heteroformativos son, le dan un peso más transmisivo y adoctrinador al proceso educativo. Estos dispositivos heteroformativos tienen la ventaja de dar mucha certidumbre, pero tienen la desventaja de que obturan la duda y la crítica. Por ende, pues favorecen el dogmatismo y la resistencia al cambio. En cambio, otros dispositivos autoformativos son aquellos que propician algunos elementos que facilitan un etos distinto, un etos de reconocimiento del otro, una capacidad también de decisión y de autonomía, también favorecen el cuidado de sí y facilitan la problematización, la creatividad y el manejo de la incertidumbre. Es decir, ustedes imagínense un continuum entre lo heteroformativo y lo autoformativo, y hay una gran cantidad de posibilidades en medio. Lo que nosotros estamos planteando aquí son los extremos. Nunca se dan los extremos tal cual, pero en los extremos lo que encontramos es esto. En este trabajo, por cierto, pues participó la doctora Nadia, que aquí nos acompaña. Ella hizo uno de los capítulos muy interesantes donde muestra espacios de autoformación que encuentran los docentes de educación básica. En el siguiente, por favor. En este libro que salió hace pues ya varios años, sobre dispositivos de jóvenes, ahí participaron la doctora Rodríguez Macron y la doctora Andrade Narváez, con capítulos también muy interesantes. En este libro de formación de jóvenes encontramos que la carga heteroformativa producía un proceso de homologación muy fuerte y sobre todo procesos de exclusión velada o abierta. Mientras que aquellos dispositivos que generaban los propios estudiantes, no dispositivos que se organizaban para los estudiantes como dispositivos autoformativos, sino los dispositivos que los propios jóvenes generaban. Esos dispositivos les daban mayor libertad, eran más abiertos a la diferencia y eran dispositivos donde sentían ellos una acogida, un sentimiento de acogida que les hacía sentir bien y que les hacía tener gusto por el aprendizaje y por su formación sociomoral. Muchos de esos dispositivos se formaban en los lugares más raros. Por ejemplo, hay un capítulo que muestra cómo en los baños de la escuela secundaria se forjan esos dispositivos, en la cancha de voleibol, en las calles aledañas a la escuela, en los talleres de graffiti, que es el capítulo que hizo Sara Andrade, en los espacios de la escuela, en los recreos, por ejemplo, donde Lucía estuvo
observando lo que sucedía con los chicos de secundaria, en fin, ahí se forjan esos dispositivos que por estar fuera del lugar que se supone que es el lugar para la educación, se llaman dispositivos heterotópicos. Tomamos ese término de Foucault, que trabaja sobre las heterotopías, y que le va muy bien a este tipo de dispositivos raros, pero dispositivos muy efectivos para la formación sociomoral. Entonces, esos fueron los resultados de esa primera etapa. Pero nosotros encontramos que efectivamente los dispositivos, mientras más autoformativos, más favorecía la construcción de un ethos que permitía la decisión, la elección, la autonomía moral, pero no sabíamos qué tanto favorecían la acción, la actividad, las prácticas de los sujetos. Entonces, en esta segunda etapa nos decidimos a investigar sobre este asunto, sobre el asunto de la actividad, de las prácticas. ¿En qué medida los procesos educativos están favoreciendo o no? Porque muchos procesos justamente favorecen lo contrario. ¿En qué medida favorecen la agencia y la praxis? Nosotros empezamos a hacer este proyecto y coincidimos felizmente con el proyecto de una colega de la Universidad de Luxemburgo, que ahora está en la Universidad de París 5, ya cambió, pero en este momento estaba en la Universidad de Luxemburgo con otros colegas de Luxemburgo trabajando justamente el tema de la agencia. Entonces coincidió muy bien y ella hizo una estancia postdoctoral en México, de manera que pudimos trabajar más de cerca. Luego yo hice una estancia también allá en Luxemburgo, pudimos trabajar con los dos equipos. Y esto nos ayudó muchísimo a ir afinando un poco el asunto de la agencia. Entonces, digamos, el tema de la discusión y del discurso y la ciudadanía que estaban trabajando en Luxemburgo con el tema del ethos y la autoformación que estábamos trabajando aquí. Y de ahí es que surgen estos dos libros. La siguiente. A nosotros nos fue interesando este tema de la agencia, especialmente a raíz de el análisis que hicimos de varios textos de Bauman, y especialmente de uno de sus textos que se llama En busca de la política, en donde Bauman llama la atención sobre el hecho de que se ha abandonado o se ha perdido, dice él. Suponemos que eso quiere decir, porque el título del capítulo se dice En busca de agencia, es decir, que cuando se busca algo es porque se ha perdido. Entonces, En busca de agencia es el título del capítulo, y dice: hemos perdido esa agencia que se supone que era el proyecto de los ilustrados, es decir, desde el siglo XVIII. Y yo diría que desde el siglo XVII, la idea de que somos capaces de construir las instituciones que queremos, que necesitamos, somos capaces de transformar las instituciones que no queremos. El siglo XVIII, acuérdense que es el siglo en el que le cortan la cabeza a los reyes, y posteriormente hay una serie de revoluciones que nos muestran que la gente estaba convencida de que tenía posibilidad de cambiar las estructuras. Claro, las estructuras pueden cambiarse de muchas maneras, pueden cambiarse violentamente, como son las revoluciones, o pueden cambiarse también por otras vías, y eso es lo que nosotros pensamos que había que indagar. ¿Cuáles son esas vías? Entonces, la capacidad de resolución de problemas individuales, pero mediante un poder colectivo. ¿Por qué es importante esto? Porque lo individual lo vivimos como íntimo, como personal, pero creemos que nadie más tiene nuestros problemas, y sucede que sí lo tiene. Una mujer golpeada piensa que solo ella sufre el problema, y sucede que no, que es un problema que sufren muchas y que entonces se convierte en un tema público. Un problema cualquiera que ustedes quieran, que puede surgir como un problema individual, una persona con VIH que no encuentra trabajo,
Bueno, ese es un tema que aparentemente es individual, pero puede convertirse, si se dialoga, si hay el espacio para trabajarlo como tema público, se convierte en público. Y entonces se genera un poder colectivo para resolución de problemas individuales, que inicialmente son individuales, pero que finalmente son públicos, y el colectivo institucionalizado asume la responsabilidad de sus problemas. Eso es lo que dice Bauman, que hemos perdido. Esta definición es la definición de los ilustrados, la definición del siglo XVIII, pero Bauman se pregunta, bueno, y aunque sea tan vieja, no nos da que pensar, ¿sí? También otra definición que él da es la capacidad de influir sobre las circunstancias de la propia vida, formular el significado del bien común y hacer que las instituciones sociales cumplan con ese significado. ¿Hasta qué punto tenemos nosotros como ciudadanos la capacidad para decir cuál es el bien común, para influir en el significado del bien común? Bueno, esta situación nos llevó a pensar y repensar sobre la agencia, y también la idea de que cuando estábamos trabajando en una investigación con los jornaleros migrantes, encontramos que la definición que daba Cedesol de la agencia, en la que se decía, bueno, los jornaleros migrantes son una población que carece de agencia, falta de agencia. ¿Y de cuál agencia hablaban? De la capacidad de los sujetos para modificar sus circunstancias, lograr su propio bienestar y proyecto de vida y pasar de la visión de su propio bien a otra que incluya cuestiones referentes a su contexto familiar, comunitario o social. Como ven ustedes aquí, esta definición le deja en las manos al sujeto individual el resolver prácticamente su vida, como si eso fuera tan fácil con las estructuras que se enfrentan. Entonces, estas definiciones nos llevaron a preguntarnos, bueno, ¿estamos generando agencia? ¿Qué clase de agencia? ¿Es deseable? ¿Es posible? Y eso es lo que nos planteamos. Muchos teóricos y muchos de izquierda nos hacen pensar que la agencia es prácticamente imposible. Por ejemplo, cuando hablamos de Foucault, muchos Foucaultianos nos dicen, pero bueno, tú estás pensando ingenuamente. Foucault lo que dice es que el sujeto siempre está sujetado, y siempre está sujetado por las estructuras. Y bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos cruzamos de brazos? Eso no lo dice Foucault. Foucault dice que tenemos más libertad de la que pensamos. Entonces, lo mismo nos pasa con Bourdieu, por ejemplo. Bourdieu, un pensador que se puede decir que en muchos sentidos tiene muchas cosas interesantes que nos permiten entender el mundo contemporáneo, dice que las prácticas están condicionadas por el hábitus, los capitales y las reglas del campo social. Y entonces muchos seguidores de Bourdieu nos dicen, lo siento mucho, pero el campo social, las reglas del campo son de tal modo, de tal forma que el hábitus no se puede cambiar. Bueno, entonces también en ese sentido nos quedamos cruzados de brazos, ¿no? La reproducción es imposible de detener o de cambiar rumbo, y entonces simplemente aceptamos las cosas como son. Y aquí diversos autores. Beck, que dice que es imposible resolver problemas estructurales con soluciones biográficas, lo cual tiene razón, pero no quiere decir esto que no se pueda cambiar o resolver problemas estructurales. Topkedis, que nos dice que la agencia forma parte de la mentalidad cosmopolita, la mentalidad que es diseminada, circulada en todas las escuelas de Estados Unidos, y que es una mentalidad que incluye y excluye. La agencia pues tiene una especie de halo ideológico que hay que tener cuidado con ella. Y entonces, bueno, con todas estas cuestiones, los intelectuales que nos consideramos más o menos de izquierda, o más a la izquierda algunos, pensamos, bueno, ¿qué significa esto? No podemos cambiar las estructuras, no hay cambio posible, y pensamos que sí hay cambio posible. Foucault nos habla de intersticio, Laslo nos habla de dislocación, el mismo Bourdieu
nos dice hay posibilidades de cambiar, si no el hábito, sí las disposiciones y cambiar las trayectorias. En fin, hay vías, pero ¿cuáles son estas vías? Eso es lo difícil. Sewell es un autor que en un articulito muy interesante nos hace la crítica de Giddens, ¿sí? Y hace la crítica de Bourdieu y nos dice la agencia tiene lugar cuando los actores movilizan recursos y esquemas culturales, reinterpretándolos y transponiéndolos a nuevos contextos. Entonces le apostamos nosotros al cambio de representaciones y al cambio de prácticas. El cambio de representaciones, pues como todos los que nos dedicamos a la educación sabemos, es dificilísimo. Cuando creemos que ya se cambiaron las representaciones, nos damos cuenta que no. Es más, las nuestras, las propias. Cuando creemos que ya las cambiamos, de repente nos pescamos actuando de manera tal que decimos, pues, ¿cómo es posible que yo haga, si toda la vida estoy diciendo que no a esto y lo estoy haciendo? Bueno, es dificilísimo cambiar las estructuras mentales, los esquemas mentales, pero no es imposible. Entonces nosotros le apostamos por ahí. ¿Sí? En el libro tenemos 2 capítulos que son aproximaciones teóricas. El mío lo pongo en primer lugar porque aparece en el capítulo 1. El mío y el de Carola Mick. Carola es sociolingüista y trabaja especialmente cómo se fue configurando el paradigma agencia, especialmente en Europa, con autores especialmente europeos, franceses y alemanes. Ella es alemana, aunque vive en Francia, es alemana. Y muestra especialmente los aportes de la sociología y de la sociolingüística en el aspecto de la agencia, y nos dice, la agencia se puede configurar como un paradigma que nos sirve para investigar. Y en el campo de la educación, ese paradigma de agencia ha tenido muy buenos resultados y nos da ejemplos en su artículo, que por cierto es un artículo que fue publicado en Alemania, primero en alemán, y después yo le pedí el permiso de traducirlo no lo traduje yo desde luego, para poderlo publicar aquí. Yo lo que hice fue revisar cómo se fue transformando el concepto de agencia a lo largo del tiempo, empezando por el concepto de praxis y el concepto de poiesis en Aristóteles, y posteriormente mostrando cómo pasa de praxis y poiesis a los términos agere y facere en latín, cómo se emplea ese término